Israel, una nación nacida por la promesa de Dios, proclamó su independencia el 14 de mayo de 1948. La nación de Israel, la más joven del mundo en su restablecimiento en 1948, es un testimonio vivo del cumplimiento profético de la palabra de Dios. Vamos a considerar como texto base Isaías capítulo 66, versículo 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Israel nació como estado en el 1948, tras el fin del mandato británico en la antigua Palestina. ¿Cómo han cambiado las fronteras de Israel desde su creación hace 75 años? Antes de la Primera Guerra Mundial, el territorio que hoy en día llamamos Israel, antes conocido como Palestina, y los territorios aledaños que formaban parte del Imperio Turco Otomano, desde su origen con Abraham hasta su restauración moderna, Israel ha sido un pueblo elegido, disperso, perseguido y finalmente restaurado según el plan divino. Hoy analizaremos fervientemente lo que significa para la fe cristiana y cómo podemos aplicar su lección en nuestra vida espiritual. Israel, una nación nacida por promesa. Desde el pacto con Abraham, según Génesis 12, los versículos 2 a 3, Dios prometió hacer de su descendencia una gran nación. Esta promesa se mantuvo a través de Isaac, Jacob y las 12 tribus, estableciendo un pueblo separado para Dios. Desde 1948, la población de Israel se ha multiplicado por 10. El país fue fundado con una población de 806,000 habitantes. En Deuteronomio 7, los versículos 7 a 8, Dios deja claro que los eligió por amor y fidelidad a su pacto. Hoy en día 8.5 millones de israelíes, de los cuales aproximadamente el 75% son judíos. Al igual que a otros países democráticos multiétnicos, Israel se enfrenta a problemas sociales y religiosos, así como problemas económicos. Dios llamó a Abraham y le hizo una promesa extraordinaria en Génesis 12, versículo 2. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Abraham, a pesar de su avanzada edad y de la esterilidad de Sara, creyó en la promesa de Dios con el nacimiento de Isaac. Dios comenzó a cumplir su palabra. Luego, Jacob, el nieto de Abraham, tuvo 12 hijos que se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Después de haberse multiplicado, el pueblo de Israel cayó en esclavitud bajo el dominio del faraón. Sin embargo, Jehová Dios no olvidó su promesa y levantó a Moisés para liberar a su pueblo. En Éxodo 6:6, yo soy el Señor y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. A través de señales y maravillas, incluyendo las 10 plagas, Dios demostró su poder y condujo a su pueblo Israel fuera de Egipto. En el monte Sinai, Dios estableció un pacto con Israel, dándole la ley y confirmando que sería su pueblo especial. Éxodo 19:5, ahora pues, si diereis oídos a mi voz y si guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí Israel nació como una nación con una identidad propia, con Dios como su rey y legislador. Dios había prometido a Abraham una tierra, y debajo del liderazgo de Josué, Israel entró en Canaán y tomó posesión de la tierra. Aunque enfrentaron desafíos, pero Dios cumplió su palabra. Josué 21:45, ni una palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a Israel faltó. Todo se cumplió. El nacimiento de Israel no solo fue el cumplimiento de una promesa nacional, sino preparó el camino para el cumplimiento mayor, la llegada del Mesías, Jesucristo, quien traería la salvación al mundo. El nacimiento de Israel es un testimonio de la fidelidad de Dios. Lo que promete, lo cumple. Así como cumplió su palabra con Abraham,
y con el pueblo de Israel. Así cumplirá su promesa en nuestras vidas si confiamos en Él. ¿Estamos creyendo en las promesas de Dios como Abraham lo hizo? Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A lo largo de la historia han surgido líderes cuya crueldad y sed de destrucción han dejado cicatrices imborrables en la humanidad. Uno de los ejemplos es Adolf Hitler, el mismo Satanás encarnado, personificado, responsable del genocidio de más de 6 millones de judíos y responsable de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo pudo un solo hombre desatar tanta maldad? La Biblia nos da una respuesta clara, que el diablo busca a hombres a quienes poseer y usar como instrumento de destrucción. Jesús dijo en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio. Adolf Hitler no actuó solo, fue influenciado, poseído por fuerzas demoníacas. ¿Por qué? Porque permitió que el odio y la arrogancia dominaran su corazón. Así como Judas fue poseído por el mismo Satanás para traicionar a Jesús en Lucas 22, versículo 3, Adolf Hitler fue poseído, encarnado, endemoniado por el mismo diablo para exterminar a un pueblo escogido por Dios. Su odio hacia los judíos no fue solo político o racial, fue un ataque espiritual de Belcebú contra el pueblo de Dios. Juan 10:10 nos advierte que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Donde hay genocidio, odio, opresión, hay evidencia de la obra de Satanás. Adolf Hitler no solo mató a los judíos, sino arrastró a toda la humanidad a una guerra devastadora. El apóstol Pablo nos advierte que nuestra lucha no es solo contra personas, sino contra espíritus malignos, en Efesios 6:12. Ahora bien, Hitler fue un peón de una lucha mucho mayor. El diablo intentó destruir al pueblo judío porque de ellos vino el Mesías, Jesús, y porque las profecías dicen que Dios aún tiene planes mayores con Israel. Aunque Satanás utilizó a Adolf Hitler, pero el mal no prevalece para siempre. Apocalipsis 20, versículo 10 nos asegura que el diablo será lanzado al lago de fuego. Y hoy el Estado de Israel sigue en pie y el pueblo judío sigue existiendo. Dios cumple sus promesas y es fiel a ellas. Satanás sigue buscando a quien pueda usar. ¿Dejarás tú, hermano, que el odio, la amargura, el orgullo abran puertas en tu vida? ¿Serás tú un instrumento de Dios, lleno de amor y verdad? Así como Hitler fue usado por Satanás, tú puedes ser usado por Dios para llevar luz y verdad a este mundo lleno de odio, de amargura, de orgullo, soberbia, maldad, opresión, persecución, guerra, destrucción por el mismo Belcebú, el príncipe de los demonios. ¿A quién servirás? ¿Decides ser un instrumento de bien y no del mal? Si Dios lo dijo, lo hará. No importa cuán imposible parezca, no importa si el tiempo ya ha pasado, no importa cuántos obstáculos haya, si es necesario, Dios moverá
hasta el universo entero. Cambiará reyes, abrirá mares, detendrá el sol y la luna para que su palabra sobre tu vida se haga realidad. Dios creó el universo con su palabra, Génesis 1, versículo 3. Ahora bien, si fue capaz de decir que sea la luz y el sol apareció, cualquier promesa sobre tu vida es pequeña para su poder. Él no depende del tiempo ni del espacio. Si es necesario de cambiar la historia, lo hará. Jeremías 32, 27. Aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Las promesas de los hombres son frágiles, pero la palabra de Dios es inquebrantable. Cuando Dios habla, no lo hace con dudas ni suposiciones. La palabra de Dios es un decreto eterno que trasciende el espacio, el tiempo y la lógica humana. Si Dios lo dice, lo hará cumplir, aun si para ellos tiene que mover cielo, tierra, hasta el universo. Shalom, la paz de nuestro Dios, el que vivió siempre, el que vive, que vivirá eternamente, esté sobre sus vidas. Hasta la próxima edición. Shalom, que Dios me les bendiga a todos.